Buenos días. Hoy vamos a continuar lo que estábamos haciendo sobre las propiedades de la transformada de Fourier. Y hoy vamos a comenzar hablando sobre el escalamiento de tiempo. Si de la señal x de t, su transformada de Fourier es x en j omega, ¿qué pasa si hacemos un escalado en el tiempo, que se multiplicamos por una constante al tiempo de la señal, ¿no? Y obtenemos su transformada de Fourier. Su transformada de Fourier estará dada por esta expresión. ¿Ya? Por esta expresión. Esto de aquí significa el valor absoluto de A. Cuando escalamos el tiempo, ¿no? La constante A es una constante real diferente de cero, que puede ser positiva o negativa, ¿no? Pero bueno, normalmente estudiamos esta constante A como una constante A real positiva mayor a 1 o menor a 1. Pero bueno, puede ser negativa, por eso se utiliza el valor absoluto. Una fácil deducción de esta fórmula es si se aplica la ecuación de análisis, ¿no? De la señal. Esta es la forma en cómo se calcula la transformada de Fourier. Y si hacemos un cambio de variable tau igual a t, de donde podríamos calcular el diferencial de t como 1 sobre a diferencial de tau, y hacemos o introducimos el cambio de variable dentro de esta integral, vamos a obtener que, bueno, x en tau, 1 sobre a diferencial de tau, el 1 sobre a sale como constante. Pero si a es positivo, este a va a salir también como positivo, pero si a es negativo, este tiene que salir como negativo debido a cambio de signo que pudiese ocurrir en caso de que a sea negativo en la diferencial de t. No se olviden que el cambio de signo lo que nos permite es cambiar el orden, o perdón, el sentido de la integral. Entonces, para no cambiar el sentido de la integral, es que aparece este signo negativo. De aquí se deduce fácilmente. O sea, si ven, para si a menor a 0 es negativo de 1 sobre a y para a mayor a 0 es 1 sobre a, claramente se puede encontrar que se está refiriendo al valor absoluto de a, ¿no? Entonces, de aquí se deduce esta fórmula, de que la transformada de Fourier de x en at es esto. ¿Ya? Un ejemplo básico es qué pasa si a es mayor a 1. Si a es mayor a 1, este producto a por t es mayor que t. Eso significa que estamos comprimiendo el tiempo. La compresión en el tiempo es una extensión de la frecuencia. Un ejemplo de esto, es ojalá hayan podido escuchar, es cuando se reproduce, por ejemplo, los antiguos cassettes, esos elementos de almacenamiento magnético que habían antes, a una velocidad más rápida que la establecida. Ya, lo mismo que los discos de vinilo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba cuando los discos de vinilo se empezaban a reproducir con una velocidad mayor que para los cuales estaban diseñados? Lo que van a encontrar es que las voces grabadas suenan más agudas, ¿no? Eso significa que si reproducimos más rápido, lo que estamos haciendo es una compresión en el tiempo. Estamos reproduciendo más cosas, o sea, la misma información en un tiempo menor, estamos comprimiendo. Y lo que estamos haciendo es, cuando las voces se ponen más agudas, es que la frecuencia ha subido, ¿no? Entonces, lo que significa esto es que una compresión en el tiempo es una extensión de la frecuencia. Y eso se puede ver de acá. Porque cuando A es mayor a 1, fíjense que omega se está dividiendo, la frecuencia se está dividiendo entre un factor mayor a 1. Entonces, tenemos un rango de frecuencia más alto, siempre que haya una compresión en el tiempo. Para el caso particular en que A sea igual a 1, a menos 1, x en menos t va a la transformada de Fourier de la señal invertida en el tiempo, significa también invertir en la frecuencia la transformada de Fourier, ¿verdad? Esto es independiente de si la señal es real o es compleja conjugar, ¿no? Una inversión en el tiempo significa una inversión también en la frecuencia, para el caso particular en que A es igual a menos 1. ¿Ya?
consecuencia de esto es, para una señal real y par, x en t es igual a x en menos t, y obviamente que x en j omega es igual a esto, y por lo tanto es igual a su... Esto ya hemos explicado en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente confirmamos que si x es real y par, tanto la transformada de Fourier como su conjugado compleja conjugada y también la inversión en la frecuencia son iguales, y por lo tanto la transformada de Fourier es también real y par. ¿Ya? Si x de t es real impar, es decir, x en t es la inversión, la señal invertida con signo negativo, lo que podemos deducir es que exactamente igual, la transformada de Fourier es menos, el menos que está apareciendo acá, de esto es esto, y esto que hemos definido la anterior vez es igual a la complejo conjugado de la transformada de Fourier, y por lo tanto si se cumple esto con esto, si se compara, es obvio que llegamos a la conclusión de que si la señal x de t es real impar, la transformada de Fourier es puramente imaginario e impar. Y por último, si se separa la parte par y la parte impar de una señal, su transformada de Fourier va a ser la parte, o sea, de la parte real es la parte, perdón, de la parte par de la señal es la parte real de la transformada de Fourier, y de la parte impar es la parte imaginaria de la transformada de Fourier. Esto también hemos mostrado en el acápite anterior, ¿no? Veamos una aplicación acerca de la aplicación de esta propiedad. Fíjense, es esta transformada de Fourier, que es una ventana en la frecuencia. Uno vale, si la frecuencia está dentro de esta ventana, entre menos W mayúscula y más y el positivo, y bueno, el cero en otras condiciones, ¿no? Esta es la señal. Esta es la señal, perdón, esta es la transformada de Fourier de una señal. Y si hallamos la transformada inversa, a través de la ecuación de síntesis, vamos a encontrar esta gráfica, ¿no? Fíjense, por favor, es fácil deducir esto. De la exponencial de la integral es 1 sobre j omega, la misma integral, se somete a o sea, se calculan los límites, va a aparecer una diferencia de exponenciales, ¿no? Esa diferencia de exponenciales evidentemente está yendo hacia el seno, ¿no? Y bueno, esta constante aparece en el denominador y a partir de ahí se deduce el seno. Ok. Fíjense lo siguiente, ¿no? Esta es la transformada inversa. ¿Qué pasa si este omega se hace cada vez más grande? Si este omega, no es omega, este W en el dominio de la frecuencia se hace cada vez más grande. Si esto se hace cada vez más grande, fíjense que este pico va a empezar a subir. Y estas dos cositas, o sea, estas dos intersecciones con el eje real, que es menos pi sobre omega, perdón, menos pi sobre W y pi sobre W, se van a empezar a cortar, ¿no? Porque el valor sobre el cual se va a dividir es cada vez más grande. Entonces vamos a llegar a esta conclusión, ¿no? Que en frecuencia hay una relación inversa con el tiempo, ¿no es cierto? Cuando se halla la transformada inversa de Fourier, perdón, de esta expresión, y omega, perdón, W tiende al infinito, x de t se va a aproximar al impulso. X de t se va a aproximar al impulso. ¿Eso qué significa? Que nuevamente, ¿no? Cuando se amplía el espectro, es decir, cuando se amplían las frecuencias que se consideran, en el tiempo se va disminuyendo, digamos, ¿no? Se va cortando el tiempo en el cual la señal está definida, ¿no? Nuevamente hallamos esa relación inversa, ¿no? Cuanto más frecuencia se considere, el tiempo se acorta, y cuanto menos frecuencia se considere, el tiempo se alarga, ¿no? X de t se aproxima al impulso conforme omega tiende al infinito, ¿no? Se puede, como les he mostrado,
se puede fácilmente deducir de acá, ¿no? A medida que omega crece, perdón, W crece, este punto va a empezar a subir indefinidamente a medida que esto crezca. Y esto cada vez se va a hacer más pequeño, entonces se va a aproximar al impulso. Pero si W crece, este espectro está creciendo, ¿no? Estamos considerando más frecuencias. Entonces, en un espectro más grande, la señal en el tiempo se acorta. Cuanto más tiempo consideremos, o sea, cuando el tiempo se alarga, el espectro en frecuencia se acorta. Hay una relación inversa. Varias veces aparece esta idea durante la transformada de Fourier. Ok, diferenciación e integración. Bueno, si se deriva una señal, su transformada de Fourier es esto, y si se integra esta señal, su transformada de Fourier es esta. Yo les pido, por favor, revisen la bibliografía para la demostración de estas fórmulas. Son extremadamente simples, pero les pido, por favor, que revisen. Un pequeño detalle, si para la derivada es multiplicar por J omega a la transformada de Fourier de la señal, es obvio que para la integral pensemos en que es una división entre J omega. No se olviden que estas dos operaciones son duales. Sin embargo, aparece este término. Y este término tiene que ver con el valor en continuo, llamemos, el valor medio, alrededor de las condiciones iniciales, alrededor de cero de la señal, ¿no? Esto tiene que ver con eso, esta expresión, ¿no? La condición inicial es el valor medio, la componente en continuo, que se llama de la señal x en t. Hagamos un ejemplo. Nos piden hallar la transformada de Fourier de esta señal, ¿no? La señal es 0 hasta menos 1. En menos 1 hay una discontinuidad. A partir de ahí empieza a subir con pendiente 1 hasta que el tiempo valga 1 y a partir de ahí otra vez vale 0. Podríamos calcular, porque fíjense que es limitada, podríamos calcular la serie de Fourier mediante la integral. ¿Ya? Podríamos calcular la serie mediante la integral. Pero lo vamos a hacer mediante su derivada, es decir, si derivamos esta señal, vamos a poder encontrar que la derivada es la suma de estas dos señales, ¿no? Entre menos 1 y 1, como la pendiente es 1, es una constante. Pero en esta discontinuidad, que es hacia abajo, hay un impulso, ¿no? Que tiene un valor de 1, y como está hacia abajo es menos 1. Y aquí hay un impulso, ¿no? Nuevamente, porque es la discontinuidad hacia abajo, que vale menos 1. Entonces, la derivada g de t es la suma de esta señal más esta señal. Podemos calcular la transformada de Fourier de esto. Si calculamos la transformada de Fourier de esta señal conocemos, de los impulsos también conocemos. Entonces, la transformada de Fourier de g en j omega valdrá de esta ventana, vale esto, de este impulso, vale esto. No se olviden que aquí omega es negativo, por eso está apareciendo el exponente positivo. Y para este impulso, bueno, es esto, ¿no? Ambos son negativos porque están multiplicados por menos 1, ¿no? Para este impulso es esto y para este impulso es esto, ¿no? El cálculo de la integral o de la transformada de Fourier de estos impulsos es extremadamente simple y ya lo hicimos. Como ejemplo, cuando estamos haciendo el cálculo de algunos ejemplos del cálculo de la transformada de Fourier. Ok, algo que es necesario notar es lo siguiente, ¿no? Si omega tiende a 0, esta expresión vale 0. Cuando omega tiende a 0, seno de omega sobre omega vale 1. Esto multiplicado por 2 va a valer 2. Si omega vale 0, esto vale 1. Si omega vale 0, esto vale 1. Entonces 2 menos 1 menos 1. G en 0 vale 0. Ok, si ahora calculamos aplicando la propiedad de integración, no se olviden que g de t es la derivada y por lo tanto x de t es la integral de g de t. Encontramos que x en j omega es igual a g en j omega sobre j omega. La integral x de t es la integral de g de t. Y bueno, la componente en continuo. Pero no se olviden que esto vale 0.
Por lo tanto, simplemente hay que dividir entre J omega la expresión anterior, de la transformada de Fourier de G, y les va a dar esta expresión. Aquí se pueden hacer algunas operaciones algebraicas, ¿no? Primero racionalizar, multiplicar por J por delante, para que esto quede de esta forma. Aquí lo mismo, aquí también multiplicar numerador y denominador por J, se va a ir el negativo porque va a aparecer un -1 en el denominador y va a aparecer un J en el denominador. J sobre omega, y bueno, la suma de estos dos, ¿no? Habiendo factorizadas. Pero esto es el coseno. Entonces, definitivamente, esto va a ser menos J, 2 seno de omega sobre omega al cuadrado, más J veces 2 coseno de omega sobre omega. Fíjense que esta señal es una señal puramente imaginaria. Además, correspondía, si X es real e impar, entonces la transformada de Fourier es puramente imaginaria e impar. Si ven esta señal, esta es una señal impar. Si hacen un giro de la señal en el origen, van a encontrar que es exactamente la misma señal. Por lo tanto, esta es una señal impar. Y era obvio encontrar que su transformada de Fourier sea puramente imaginario e impar. Ustedes pueden comprobar que se saben cómo hacerlo. Eso se hizo en los primeros capítulos de la asignatura. Saben cómo comprobar que esta es una señal impar, ¿no? Y puramente imaginaria, además, porque ambos están multiplicados por J. Una propiedad importante que se puede entender fácilmente cuando se hace la transformada de Fourier de esta señal. ¿Qué pasa de la ventanita? O sea, ¿se acuerdan? Su transformada de Fourier es esto, pero la transformada de Fourier de esta señal, comparen esto con esto, es bien similar. Su transformada de Fourier vale esto. ¿Ya? Eso se muestra acá, en este gráfico. Esto es la señal x de 1, x sub 1. Su transformada de Fourier está mostrada acá. La amplitud y los puntos donde corta por primera vez el eje omega, el eje de las abscisas. ¿Ya? Y bueno, si la señal x2, x2 de t es prácticamente su transformada de Fourier. Su transformada de Fourier de esta señal es esta señal, que es prácticamente en frecuencia lo mismo que esta señal en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto se llama dualidad, ¿no? O sea, si de una señal se tiene la transformada de Fourier, haciendo digamos, las adaptaciones necesarias en los parámetros, si esa señal lo consideramos ahora señal del tiempo, podemos calcular fácilmente su transformada de Fourier, porque su transformada de Fourier va a ser dual a la señal en el tiempo inicial, ¿no? Si de esta señal en el tiempo esto es transformada de Fourier, de esta señal en el tiempo, este es su transformada de Fourier. Esto es dual con esto y esto es dual con esto. No, lo único que hay que tener cuidado es con los parámetros, ¿no?, de la señal en el tiempo y los parámetros en frecuencia. Ok. Por si acaso, esto ocurre para todas las transformadas de Fourier. Y se aplica para calcular, por ejemplo, la transformada de Fourier de señales como esta, en cuya integral sería, o sea, no es que no se pueda, pero es extremadamente laborioso calcular la integral de esta señal, ¿no? Aplicar la ecuación de análisis para poder calcular la transformada de Fourier de G de t. Para evitar eso, por ejemplo, podemos calcular cuánto vale la transformada de Fourier, que es mucho más simple. De e a la menos a, este a es una constante real que puede adoptar valores positivos o negativos por el valor absoluto de t. Esta señal puede ser descompuesta de esta forma, ¿no? No se olviden que cuando t es negativo, el valor absoluto es menos t, y por lo tanto va a quedar igual a t. Por el escalón en todos los valores de t negativo, ¿no? Esto es el inverso del escalón, el inverso del escalón son todos los valores de t negativo. Por esto, el valor absoluto de t es t, menos at, por el escalón, es decir, esto vale cuando t es mayor a 0, esta es la señal. Ahora,
podemos calcular mediante la integral la transformada de Fourier de ambos. Aquí, como solo está definido para valores negativos, el límite va entre menos infinito y 0, de a la t. Ya no he puesto el escalón porque precisamente el escalón nos ha definido los límites de la integración. E a la menos j omega t diferencial de t, más la integral. Esta señal está definida solamente para valores positivos, es decir, de 0 adelante, ¿no? Pues está los límites de integración ahí, bueno, la función y el exponencial complejo para el cálculo de la transformada de Fourier. Ahora, si se hace el cálculo, fíjense, se puede factorizar. Aquí también se puede factorizar. Las integrales de las exponenciales son extremadamente simples y luego se reemplazan los límites. Vamos a encontrar que, bueno, la transformada de Fourier de x en j omega vale esta expresión, que si se reduce, es decir, si le saca como un denominador, nos encontramos con esto. Fíjense que esta transformada de Fourier es bien parecida a esta expresión, que es la que hemos estado buscando, siempre que, bueno, aquí está en omega, aquí está en el tiempo. Aquí está en omega, aquí está en el tiempo. Esto es bien parecido siempre que a sea igual a 1. Si es igual a 1, encontramos que la transformada de, exactamente la transformada de Fourier de e a la menos el valor absoluto de t vale 2 sobre 2 omega al cuadrado. Ahora sí, fíjense, esto es lo mismo que esto si t fuese omega. Entonces podemos aplicar ahí la propiedad de dualidad de la siguiente manera, ¿no? Primero, se aplica la ecuación de síntesis, ¿no? La ecuación de síntesis significa la transformada inversa de Fourier. Si calculamos la transformada inversa de Fourier mediante la integral, que es la ecuación de síntesis, vamos a encontrar que esto, que ya sabemos que es 1 sobre 2pi, la integral entre menos infinito e infinito de esta expresión. Ok, aquí hacemos un pequeño cambio. Primero multiplicamos por 2pi ambos mismos, ¿no? Y luego sustituimos t por menos t. Fíjense que al sustituir t por menos t no cambiamos ni sentido de la integral ni nada de eso, porque la integral está haciendo en omega, no está haciendo el tiempo. El tiempo lo único es un parámetro, digamos, es un elemento que está dentro de la integral, pero que la integral no depende de ese término. Por lo tanto, si sustituimos t por menos t, valor absoluto de menos t sigue siendo t, es 2pi e a la menos t, la integral 2 sobre 1 más e al cuadrado e a la menos omega t por diferencial de omega. ¿Ok? Si ahora intercambiamos el rol, ¿no? en esta expresión, intercambiamos el rol de t y omega, es decir, donde aparece t le ponemos omega y donde aparece omega le ponemos t, nos va a dar esta expresión. Fíjense que en el exponencial no cambia nada, porque si donde aparece omega aparece t y donde aparece t aparece omega, el producto va a seguir siendo omega t. Donde sí cambia es aquí, ¿no? Aquí es omega, aquí en vez de omega es t, aquí en vez de omega es t. Si ven esta fórmula, no es más que la transformada de Fourier de 2 sobre 1 más t cuadrado. Y por dualidad hemos encontrado que la transformada de Fourier de esta expresión es 2 veces pi e a la menos el valor absoluto de omega, ¿no? Y eso está acá. Si g de t es esta expresión, entonces su transformada de Fourier es esta expresión. ¿Cómo hemos calculado esto? Por dualidad, ¿no? O sea, llega el momento, o sea, la parte de la dualidad es expresar, o sea, comenzar por la ecuación de síntesis, hacer las operaciones algebraicas necesarias para que aparezca la ecuación, la forma de la ecuación de análisis, ahí cambiar omega por t, y bueno, a partir de ahí deducir la transformada de Fourier. Esto se ha deducido mediante lo que hemos mostrado, que es la dualidad. Por dualidad podemos demostrar, ¿no?, algunas otras cosas. Si multiplicar j omega, ¿no?, es la derivada, lo mismo, ¿no?, multiplicar por jt de t es la derivada en el dominio de la frecuencia, ¿no?, en la transformada de Fourier. Lo mismo, si se acuerdan que la transformada de Fourier de una señal retardada o de una señal desplazada era multiplicar por el exponencial. Multiplicar por el exponencial significa hacer un retardo, un desplazamiento,
en omega 0 en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y obviamente el tema de la integral, ¿no? Si se divide entre jt, ¿no? Eso va a ser la integral en el dominio de la frecuencia, ¿no? Obviamente considerando su condición inicial o condición DC, ¿no? La componente en DC de la señal para el cálculo de la integral, ¿no? Estas otras propiedades son fácilmente deducibles a partir de la dualidad. La relación de Parseval. ¿Qué dice la relación de Parseval, no? La integral entre menos infinito infinito del módulo, este no es el valor absoluto del módulo de x de t al cuadrado, es igual a 1 sobre 2pi, la integral entre menos infinito infinito del módulo de la transformada de Fourier. Es fácil deducir esto. Esto es igual al el módulo, es la señal multiplicado por su complejo conjugado. Y bueno, la transformada de Fourier del complejo conjugado, o sea, la ecuación de análisis, es esta expresión. O perdón, la ecuación de síntesis es esta expresión. Si se tiene la transformada de Fourier, entonces aplicando esto. Yo les pido por favor, es fácil ver esto y esto. Y bueno, si ahora se invierte el orden de la integración, vamos a tener esto. Y esto, si ven de acá, no es más que la transformada de Fourier de x de t, ¿no? Vamos a tener esto y obviamente que estamos dentro de aquí, estamos multiplicando x, el complejo conjugado de la transformada de Fourier, multiplicado por la transformada de Fourier, eso va a ser el módulo de la transformada de Fourier al cuadrado. ¿Ok? Esto tiene implicaciones importantes. Lo primero, si se dan cuenta, este es el cálculo de la potencia de la señal. ¿Ya? Y resulta que el cálculo de la potencia de la señal se puede hacer en el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia, ¿no? Obviamente por una constante de proporcionalidad de 1 sobre 2pi, ¿no? Por eso también esto se llama el cálculo de la potencia en frecuencia, en la cual se mantiene la potencia que había en la señal en el tiempo. Lo primero, si se considera solamente esta cantidad que está dentro, es la potencia por unidad de tiempo, ¿no? Y la frecuencia será el módulo dividido entre 2pi, ¿no? Esa será la potencia por unidad de frecuencia, ¿no? Pero está dividido entre 2pi, que esta es la constante de proporcionalidad. Por eso también esa expresión se denomina la densidad del espectro, ¿ya? La densidad del espectro por esta constante de proporcionalidad que aparece en el dominio de la frecuencia, ¿no? Eso es sumamente importante en el análisis, o perdón, en el momento de ver el tema de la interpretación de Parseval. Ahora, esta señal, o sea, hay señales de potencia infinita, ¿no? Que son señales, llamemos así, señales inestables, ¿no? Si la señal es inestable, tampoco vamos a poder calcular esto de acá, ¿no? Tiene que ser una señal estable, ¿no? Para poder aplicar la relación de Parseval, ¿no? Una señal, y por si acaso también eso tiene que ver con que si la señal es estable, va a ser una señal absolutamente integrable y por lo tanto se va a poder calcular la transformada de Fourier. Esa es una de las condiciones de Dirichlet, ¿no es cierto?, para calcular las series y las transformadas de Fourier, ¿no? Que la señal sea absolutamente integrable. Sin embargo, nosotros, cuando hablamos de la transformada de Fourier en términos de ingeniería, vamos a hablar siempre de señales estables para las cuales vamos a calcular su transformada de Fourier y en las cuales se puede aplicar la relación de Parseval. Pero bueno, les he explicado, ¿no?, que si la señal no es absolutamente integrable, estamos hablando de una señal inestable, eso también nos demuestra que no se puede calcular su transformada de Fourier. A partir de la siguiente vamos a dos propiedades que son sumamente importantes y los vamos a desarrollar como subtítulos específicos, ¿no? El primero es la propiedad de convolución y el segundo va a ser la propiedad de multiplicación. ¿Qué es la propiedad de convolución? ¿Se acuerdan? La respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo. ¿Qué es caracterizado? Un sistema lineal invariante en el tiempo es caracterizado completamente por su respuesta al impulso. Entonces, la respuesta, la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo,
cuando la entrada es la señal x de t, es igual a la convolución de la respuesta al impulso con la señal de entrada. Bueno, la salida es la convolución de la respuesta al impulso con la entrada. La respuesta al impulso es la que caracteriza perfectamente a un sistema lineal invariante en el tiempo. Si aplicamos la transformada de Fourier, vamos a encontrar que la transformada de Fourier de la salida no es más que el producto de la transformada de Fourier de la respuesta al impulso por la transformada de Fourier de la entrada. Y esta es una ventaja enorme, porque calcular luego, hallando la transformada inversa de Fourier de esto, la respuesta de salida, la respuesta de la salida, calcular la salida en el tiempo, es hallar la transformada inversa de Fourier de esto. Podría ser un trabajo menos laborioso que tratar de calcular realmente la integral de convolución. Pero bueno, la propiedad de convolución dice, si convolucionan dos señales en el tiempo, en frecuencia, hay que multiplicar sus transformadas de Fourier. Lo que les he dicho, donde h de t, donde la transformada de Fourier de h de t es h en j omega. Esta es una consecuencia de la función propia, ¿no? Fíjense, este es un sistema lineal invariante en el tiempo, esta es su respuesta al impulso, esta es la entrada, ¿se acuerdan que esta es una función propia? La señal de salida va a mantenerse la exponencial y a se va a multiplicar por una constante. Esa constante, fíjense, la misma señal de entrada, esa constante justamente, cuando estamos hablando de que la señal de entrada es la exponencial periódica, es justamente la transformada de Fourier de la señal, de la respuesta al impulso del sistema. Eso tiene que ver, ¿no? Con que si consideramos, ¿no? Fíjense que esta es la ecuación de síntesis expresada de una manera un poquito diferente, ¿no? La integral de menos infinito a infinito, lo he agrupado, ¿no? La constante que estaba delante, x en j omega, y la diferencial lo estoy delante. Esta es una salvedad que estoy utilizando justamente para demostrar, ¿no? Esta es la constante, aquí está la constante, el coeficiente, ¿no? Esta es la función propia, entonces la salida va a ser la respuesta en frecuencia multiplicada por esto, ¿no? Como se puede ver a continuación. La señal de salida será entonces, ¿no? Y de t, la integral, ¿no es cierto? H en j omega multiplicada por la constante, esta es la constante, por el exponencial, que es la función propia. Si se ordena esto, vamos a encontrar esto. Esto es y de t es 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito. Esto lo único que hemos hecho es ordenar h en j omega, esto es y en j omega. Porque con esta expresión estuviésemos, o sea, con esta que es la expresión, que es la integral de síntesis, estuviésemos calculando la salida y de t. Por lo tanto, esta cantidad que está aquí adentro no es más que la transformada de Fourier de y de t, ¿no? Y esa es la ecuación de síntesis para y de t. Esto es cierto. Por lo tanto, ahora podemos hacer una revisión de la respuesta en frecuencia, ¿no? Tenemos una señal x de t, la salida en el dominio del tiempo. Esto está caracterizado por la respuesta al impulso. Y de t es la convolución de la respuesta al impulso del sistema con la señal de entrada. Estamos notando acá. Y en frecuencia resulta ser el producto de la transformada de Fourier de la salida. Es el producto de la transformada de Fourier de la respuesta al impulso por la transformada de Fourier de la entrada. Entonces, si h de t es la respuesta al impulso, h en j omega es la respuesta en frecuencia, lo cual significa que la respuesta en frecuencia no es más que la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, ¿no? La respuesta en frecuencia en un sistema lineal de tiempo invariante, de tiempo continuo, es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Queda claro que cuando estamos hablando de la respuesta en frecuencia, no estamos hablando en realidad de la transformada de Fourier de la respuesta al impulso del sistema lineal invariante en el tiempo. Veamos un ejemplo. X de t es esto. Tenemos una respuesta en frecuencia h en j omega y bueno, tenemos la salida.
Si esta es la señal de entrada, su transformada de Fourier de esto es esta. Ya sabemos cómo calcular la transformada de Fourier de la exponencial y la exponencial periódica, ¿no? Y la exponencial compleja. Entonces, la salida, o sea, la transformada de Fourier de la salida va a ser a la respuesta en frecuencia por la transformada de Fourier de la entrada. Este de aquí, ¿no? Esto es esto de acá por lo multiplicado. Ok. Que no es más que ordenando esta expresión, ¿no? Esta es la transformada de Fourier de la salida. Ahora, si se halla la transformada inversa de Fourier, vamos a encontrar esta expresión, ¿no? Ahora, fíjense por favor, fíjense. Aquí estamos poniendo la exponencial periódica. A la salida aparece la misma señal, solo que afectada por la respuesta en frecuencia evaluada justamente en la frecuencia de la señal de entrada. Eso significa que para una señal periódica, la salida es la misma señal periódica, solo que es afectada en amplitud y en desfase por la transformada de Fourier del sistema. ¿No? O sea, ¿cuánto va a cambiar la amplitud? Va a ser el módulo de esto. ¿Cuánto va a cambiar el desfase? Va a ser el ángulo de esto. ¿No es cierto? Porque la señal es la misma. Fíjense, la frecuencia de la señal de salida es la misma. La frecuencia no cambia. Lo que cambia es en la salida, es amplitud y desfase de la señal de entrada. ¿Cuánto vale ese cambio de amplitud? Es el módulo, el cambio de amplitud es el módulo de la respuesta en frecuencia del sistema lineal invariante en el tiempo, y el desfase es igual a la fase que nos introduce la respuesta en frecuencia del sistema lineal invariante en el tiempo, ¿no? Ese es un elemento sumamente importante. Si ponemos, si encontramos, o sea, si la respuesta al impulso en realidad es un impulso desplazado, o en este caso, la señal de salida, no importa, es una señal, cuál sea la señal de entrada x de t, va a ser una señal desplazada, retardada, ¿no? O sea, la respuesta al impulso es un impulso con retardo, la respuesta en salida, la salida es obvio, va a ser la misma que la señal de entrada, solo que retardada. Por si acaso, esto se cumple solamente para sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿no? Veamos un ejemplo 3. Esta es una relación directa entre entrada y salida, ¿no? La salida de un sistema lineal invariante en el tiempo no es más que la derivada de la señal de entrada. Ok, si aplicamos Fourier, aquí lo que se trata es, por si acaso, el objetivo de este planteamiento es, ok, si hay esta relación directa entre entrada y salida de un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿cuál será la respuesta al impulso? ¿No? Entonces, si esta es la respuesta y aplicamos la transformada de Fourier, la transformada de Fourier de la salida será, por la propiedad de la derivada, será esta expresión, y encontramos rápidamente que la respuesta en frecuencia del sistema es J omega, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿No? Fíjense esto. Implica que, o sea, si le ven el módulo es la frecuencia. A medida que la frecuencia sube, este sistema va a empezar a amplificar. Esto es omega e a la j pi medios. El módulo es omega, amplifica las altas frecuencias. A medida que empieza a subir omega, se va a empezar a multiplicar por la propia frecuencia y por lo tanto la señal de salida se va a multiplicar por la frecuencia de la señal de entrada y va a empezar a amplificar. Y 2, el desplazamiento, lo que les decía, ¿no? Esto es igual a omega e a la j pi medios. La señal de salida desplaza respecto a la señal de entrada pi medios. Ahora, el otro tema es, si se pudiese hallar la transformada inversa de Fourier de esto, tenemos la respuesta al impulso en forma temporal. ¿Está bien? Un elemento derivador, ¿va? Es un elemento que amplifica las altas frecuencias y que desplaza la señal de salida respecto a la señal de entrada con un ángulo de pi medios. Que adelanta, ¿no? Desplaza, porque es más pi medios lo que introduce esta señal. ¿Qué pasa si la señal x de t es una señal senoidal? ¿No? Es un seno.
Entonces, la derivada del seno es esta. ¿No? Que expresado en otra, digamos, esto del coseno, es esto, ¿no? Fíjense, es omega 0, la frecuencia, multiplicado por el seno omega 0t más pi medio. Si ven la señal de entrada es seno omega 0t. Y comparan con la señal de salida, es omega 0, la frecuencia va a multiplicar por delante, el seno, se conserva la frecuencia, pero se desplaza pi medios, ¿no? En forma positiva, se adelanta. ¿No? Lo mismo que habíamos predicho cuando estamos haciendo esto. ¿Qué pasa si la señal de entrada es un coseno? Es exactamente lo mismo. El coseno es una señal periódica. ¿No? Si se deriva, vale esto. Si se hace operaciones trigonométricas sobre esto, vamos a encontrar que es omega 0, el coseno de omega 0t, más pi medio, ¿no? Y nuevamente, la frecuencia está multiplicando, es la misma señal de salida que la entrada, desplazado pi medios a la señal de salida. ¿No es cierto? ¿No? Lo mismo que habíamos visto cuando estábamos hablando de la exponencial periódica. La siguiente propiedad es la propiedad de multiplicación. Por dualidad de la capitalidad anterior, es obvio que si tenemos la multiplicación de las señales, de dos señales, vamos a tener que tener, esta es la constante de proporcionalidad, la convolución de las señales en frecuencia, ¿no? De la multiplicación de dos señales, su transformada de Fourier es 1 sobre 2pi, la convolución en frecuencia. Eso significa 1 sobre 2pi y la convolución en frecuencia está dada por esta expresión. La multiplicación de las señales, ¿no? Es emplear una señal para modular la otra, ¿no? O sea, una es la señal portadora y la otra es la señal moduladora, ¿no? Normalmente la portadora es de una frecuencia más alta que la señal moduladora, ¿no? Eso es lo que conocemos en telecomunicaciones como AM o amplitud modulada, ¿no? También se denomina propiedad de modulación. Fíjense, podemos ver esta expresión, ¿no? Si R de t es igual a esta señal del tiempo por esta señal del tiempo, encontramos que la transformada de Fourier de esto vale esto. Esto nos va a permitir ver cuál es la respuesta al impulso de un filtro pasabajo ideal, ¿no? Si P de t es, por ejemplo, este coseno, para cualquier valor, para cualquier señal S de t, se va a cumplir esto, ¿no? R de t es igual a S de t por el coseno, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta es la señal moduladora y esta es esta es la señal portadora y esta es la señal moduladora, porque esta es la que nos va a meter la frecuencia con la cual se va a modular esta señal. Esto es lo que llamamos la modulación de amplitud, ¿no? La modulación de amplitud se hace a través de la señal SDT. ¿No? Ahora, si aplicamos la transformada de Fourier, o calculamos la transformada de Fourier de la señal PDT, es esto de acá, y vamos a encontrar que la transformada de Fourier no es más que la convolución de estos dos, ¿no? La convolución de esto por S en J. La convolución de esto es evidentemente esto, porque estos son impulsos, ¿no? Es fácil de calcular cuando se trata de que las señales son impulsos, y nos va a dar esto de aquí, un medio de S en J omega menos omega 0 más un medio de S en J omega más omega 0. ¿Por qué? Porque hemos convolucionado esta señal con este par de impulsos que era la transformada de Fourier de P. ¿Ok? Gráficamente esto significa, ¿ya? Supongamos que en el espectro la señal S tiene esta forma, ¿ya? No se olviden que en el espectro la señal P son dos impulsos típicos del coseno, ¿ya? Y si convolucionamos estos dos, vamos a encontrar esto, ¿no? Que es exactamente esto, solo que la amplitud ha sido escalada, digamos, por la mitad, la amplitud es la mitad, pero tenemos exactamente la misma forma, ¿no? Solo que desplazado. Esto está centrado en menos omega 0 y esto está centrado en omega 0, ¿no? Obviamente hemos supuesto que omega 0 es omega
mayor a omega 1 para que no haya solapamiento, ¿no?, en el momento en que hagamos la convolución, ¿no? Omega 0, fíjense que, ¿qué es omega 0? Es la frecuencia de la señal portadora, ¿no? La frecuencia de la señal portadora es mayor a la frecuencia presente en la más alta frecuencia presente en la señal moduladora. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá es que mediante el producto de una señal con una señal de frecuencia mayor, podemos, mediante un filtro, rescatar esto. Y por lo tanto podemos reconstruir, porque esto es lo mismo que esto, solamente que centrado en omega 0, y omega 0 es una frecuencia más alta, ¿ya? Es una frecuencia más alta. Entonces podemos reconstruir esto, o sea, si digamos, desplazamos la frecuencia nuevamente al origen y luego hacemos un filtro paso abajo, podemos reconstruir perfectamente la señal original. ¿Por qué queremos subir esta señal para transmitir? Simple, porque la potencia de transmisión de señales en altas frecuencias es más grande que las potencias en bajas frecuencias. Esto es lo que se llama amplitud modulada. Bien, para terminar ya este capítulo, los sistemas lineales invariantes en el tiempo están caracterizados por ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que hay una relación en sistemas lineales invariantes en el tiempo de ecuaciones diferenciales de la salida y de la entrada, ¿no? Están caracterizados estos sistemas, ¿ya? Utilizando la propiedad de diferenciación de la transformada de Fourier, esto lo podemos llevar al dominio de la frecuencia de la siguiente manera, ¿no? Hallamos la transformada de Fourier de esto, hallamos la transformada de Fourier de esto, y de ahí podemos despejar la relación, o podemos calcular la transformada de Fourier de la salida, que va a ser la transformada, ¿se acuerdan? La transformada de Fourier de la respuesta al impulso por la transformada de Fourier de la entrada. A partir de lo que hemos calculado, y en J omega, será la sumatoria, ¿no?, de los sucesivos términos de la ecuación diferencial de la entrada entre los sucesivos términos de la ecuación diferencial de la salida cuando hemos aplicado la transformada de Fourier, ¿no?, de esta forma. Eso significa que la transformada de Fourier de la... no está escrito acá, pero eso significa que la transformada de Fourier de la respuesta al impulso es precisamente esta relación de polinomios en J omega multiplicado por los coeficientes en el numerador por B sub k y en el denominador por A sub k. Esta señal normalmente es una señal racional de la cual se puede calcular sus raíces, ¿no? Y bueno, se puede descomponer, ¿no? Se puede hacer la expansión en fracciones parciales para poder calcular cuánto vale la respuesta al impulso, ¿no? Si x en J omega es racional, ejemplo, señal de entrada es esta expresión, que va a ser CL por 1 más J omega A. Entonces y la transformada de Fourier también lo es, y se puede calcular, obviamente de esa forma, la respuesta del sistema ante una señal de entrada, ¿no? Siempre que, como les decía, la señal x en J omega sea racional. Eso significa una relación de polinomios, ¿no? Veamos algunos ejemplitos. Hallar la respuesta al impulso de este sistema lineal invariante en el tiempo, ¿no? La relación entre la entrada x de t y la salida y de t está dada por esta ecuación diferencial. Fíjense, es un sistema típico de primer orden, un filtro pasabajos de primer orden, y A, bueno, es una constante real positiva, ¿no? Aplicando la transformada de Fourier, vamos a encontrar la transformada de Fourier es esto, de esto será esto, de esto será esto. Podemos ahora calcular la relación, aquí se puede factorizar, ¿no?, la relación y en J omega sobre x en J omega, lo cual es la respuesta al impulso del sistema lineal invariante en el tiempo, que es 1 sobre J omega. Y bueno, se puede calcular que la respuesta al impulso es esta señal. Veamos un ejemplo 2. Allá la respuesta del sistema si la entrada x de t vale esto, ¿no?
Si quisiéramos en los medios tradicionales hacer eso, tenemos que reemplazar esto acá, tenemos que calcular esto, resolver la ecuación diferencial y a partir de ahí calcular la respuesta. Pero también podemos hacer mediante la aplicación de la transformada de Fourier, es decir, ¿qué pasa si le hallo la transformada de Fourier a toda esta expresión? Me va a dar esto de acá, que no creo que represente mayor problema porque es solamente una aplicación de la propiedad de diferenciación o de la derivada. De ahí se puede despejar la relación y en J omega sobre X en J omega, que es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, o el H en J omega, que está dado por esto. Fíjense que esto es racional, y si calculan las raíces del denominador son reales, y por lo tanto pueden ser separadas en factores reales. Y además, la transformada de Fourier de la entrada de esta expresión está dada por esto. La salida se puede calcular mediante el producto de la transformada de Fourier de la respuesta al impulso por la transformada de Fourier de la entrada, de esta forma. Y en J omega estará dada por esta expresión. Aquí ya hemos factorizado las raíces de esto es 2 y 3, este polinomio. Y bueno, en el numerador es 5J omega más 4 multiplicado por este que viene acá. Ahora, esta expresión se puede descomponer en fracciones parciales. No vamos a hacer todos los detalles, pero si se descompone en fracciones parciales nos da esta expresión. 15 medios J omega más 1, menos 10 J omega más 2, más 5 medios J omega más 3. Y si se halla la transformada inversa de Fourier, encontramos que la respuesta del sistema está dada por esta expresión. Y habríamos calculado la respuesta del sistema cuando la entrada es la señal que hemos mostrado, es decir, esta es la entrada. Ahora, si se hubiese hallado la transformada inversa de Fourier de esto, lo mismo, mediante la descomposición en fracciones parciales, hubiésemos calculado la respuesta al impulso, es decir, el h de t. Si se hace la convolución de h de t con x de t, tiene que darnos, obviamente, la misma respuesta que se muestra acá. La convolución de h de t por x de t tendría que darnos como resultado esta expresión. ¿No es cierto? Si quieren comprobar que efectivamente mediante la transformada inversa de Fourier se puede calcular la salida. Ok, por último les muestro una tabla de las propiedades, de todas las propiedades de la transformada de Fourier, ¿no? Incluido la relación de Parseval. Transformadas de Fourier de las señales básicas, ¿no? de una señal, que esta es una serie de Fourier. Ahí está su transformada de Fourier. Los coeficientes de la serie de Fourier es A sub k. Esta señal periódica es A sub 1 igual a 1, A sub k igual a 0 con otro valor. Este es su transformada de Fourier, etc., ¿no? Estas las básicas, ¿no? Fíjense, por alguna razón no aparece aquí la transformada de Fourier del escalón unitario. La transformada de Fourier del impulso, dos cosas básicas, ¿no? La transformada de Fourier del impulso vale 1 y la transformada de Fourier del escalón vale 1 sobre J omega más pi veces el impulso omega igual a 0, ¿no? Bueno, algunas otras señales más están acá. Y con eso habríamos terminado este capítulo referido a la transformada de Fourier de sistemas de tiempo continuo, ¿no? Hemos hecho todos estos puntos, el desarrollo de la representación de la transformada de Fourier, hemos hecho ejemplos de la transformada de Fourier, hemos hecho la transformada de Fourier de las señales periódicas, hemos hablado de las propiedades de la transformada de Fourier, dos propiedades importantes, convolución y multiplicación, y hemos hablado sobre sistemas caracterizados por ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, ¿no? Con esto habríamos concluido este capítulo. Yo les agradezco mucho por su atención. Cuídense, por favor, en esta situación tan complicada. Muy buenos días.